Floricanto presenta. ¿Te has puesto a pensar qué es lo que une el sacramento del matrimonio con el celibato sacerdotal, por ejemplo? ¿O qué une el matrimonio con aquellas personas que no se casaron? En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Palabra de vida del Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 19, versículos del 3 al 12. En aquel tiempo se acercaron a Jesús unos fariseos y para ponerle una trampa le preguntaron: ¿le está permitido al hombre divorciarse de su esposa por cualquier motivo? Jesús les respondió: ¿no han leído que el Creador desde un principio los hizo hombre y mujer y dijo: por eso el hombre dejará a su padre y a su madre para unirse a su mujer y serán los dos una sola carne? De modo que ya no son dos, sino una sola carne. Así pues, lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre. Pero ellos replicaron: entonces, ¿por qué ordenó Moisés que el esposo le diera a la mujer un acta de separación cuando se divorcia de ella? Jesús les contestó: por la dureza de su corazón. Moisés les permitió divorciarse de sus esposas, pero al principio no fue así. Y yo les declaro que quien quiera que se divorcie de su esposa, salvo en el caso de que vivan en unión ilegítima y se case con otra, comete adulterio. Y el que se case con la divorciada también comete adulterio. Entonces le dijeron sus discípulos: si esa es la situación del hombre con respecto a su mujer, no conviene casarse. Pero Jesús les dijo: no todos comprenden esta enseñanza, sino solo aquellos a quienes se les ha concedido, pues hay hombres que desde su nacimiento son incapaces para el matrimonio. Otros han sido mutilados por los hombres y hay otros que han renunciado al matrimonio por el reino de los cielos. Que lo comprenda aquel que pueda comprenderlo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Amigos, seguramente que todos hemos escuchado este fragmento del Evangelio y muchas veces lo dirigimos solamente al tema del matrimonio, al tema del divorcio, la indisolubilidad del sacramento. Y quizás también pocas veces reflexionamos que el Señor Jesús nos está hablando también de aquellos que se hacen célibes por el reino de los cielos. Bueno, pues yo quisiera decirles que a mí me llama mucho la atención y por eso le puse qué relación hay entre el matrimonio y el sacerdocio. Que todo bautizado, tú y yo, solteros o casados, sacerdotes o religiosas, estamos llamados a vivir en castidad. El celibato, a fin de cuentas, es el hecho de que yo no me caso con alguien y me mantengo célibe, soltero, sería un equivalente. Hay muchos hombres y muchas mujeres que permanecen solteros. Hoy es una moda entre muchos jóvenes, hombres y mujeres, que no quieren casarse. Y hay algunos que no se van a casar, pero van a estar teniendo relaciones y cambiando parejas. Pero hay muchos que no, y no necesariamente lo hacen por un principio religioso, no lo hacen por un principio filosófico. Podríamos pensar, por ejemplo, en Gandhi. Él optaba por la abstinencia y así en muchas religiones. Pero cuando nosotros estamos hablando desde nuestra fe, estamos hablando de la castidad, no solamente el celibato. ¿Y qué significa la castidad? Por un lado, asumir nuestra sexualidad. Me reconozco como hombre o como mujer. Y entonces entiendo que un elemento esencial de mi personalidad es mi sexualidad. Y que esta sexualidad, en la unión con otra persona, solamente se puede realizar en el matrimonio. Fuera del matrimonio, el bautizado entiende que no debe tener relaciones sexuales.
Y esto, entonces, no solamente es para los sacerdotes, también para los solteros. Pero lo hemos escuchado, la motivación, ¿cuál es? Por el reino de Dios. De tal manera que aquellos que se casan, eso es el ideal y eso es lo que muchas personas no entienden del matrimonio religioso y también por eso hay experiencias muy negativas. Quien se casa se ha de casar por el reino de Dios. Y quien permanece no teniendo relaciones íntimas con ninguna otra persona, lo tiene que hacer por el reino de Dios. Y de esta manera se es casto, con la gracia de Dios, siempre con la gracia de Dios. La palabra adulterio es dar al otro lo que no le corresponde, de tal manera que no hay castidad en el matrimonio cuando hay adulterio, ya sea del hombre o sea de la mujer. Es una gracia, es una gracia. Y yo conozco personas, me es más común en mujeres ciertamente, mi mamá en alguna ocasión así lo dijo, yo fui mujer de un solo hombre, es decir, me enamoré de tu papá, me casé con mi papá y con tu papá y solamente con él tuve relaciones íntimas. Yo quiero decirles que mis papás se casaron grandes. Mi mamá tenía 31 años cuando se casó, mi papá tenía 35. Pero no es el único caso. Un señor también, un amigo, muere su esposa, muy apenado, en una reunión donde habíamos como 30, 40 personas. Llorando, nos platicaba su pena, decía que extrañaba a la esposa. Y les quiero compartir, nos dijo, que yo solamente tuve relaciones con mi mujer. Es posible la castidad. Claro que hoy, pues es un reto, porque además algo que rompe la castidad también es la pornografía. Y la promiscuidad con la que se vive en muchos ambientes, pues hace que efectivamente hay mujeres que se meten con hombres casados que buscan a mujeres solteras o casadas, porque hoy vivimos en una sociedad materialista, voy a decir, muy en lo inmediato, muy en la sensación, y que pone como centro de su felicidad el ejercicio de la sexualidad. Bueno, y entonces la castidad es vivir mi sexualidad de acuerdo a mi estado de vida. Entonces tampoco es válido el decir 2 hombres con 2 hombres, 2 mujeres con 2 mujeres o algún otro tipo de situación. No. La castidad implica entonces conocerse a sí mismo, valorarse a sí mismo, reflexionar sobre el sentido de la propia vida y sobre la presencia de Dios en nuestras vidas y ofrendar nuestra existencia, también nuestra sexualidad. Esto no significa que ya no voy a tener pensamientos, ya no voy a tener inclinaciones, pues desde que Dios nos ha dado un cuerpo, nuestro cuerpo tiene su propia fisiología. La mujer no solamente tiene sensaciones hormonales, sino tiene también sus periodos, el hombre también, ambos en las hormonas y en lo físico experimentan el impulso sexual. Fíjense que no dije instinto sexual, el instinto es en los animales. La sexualidad en el ser humano está puesta en función al amor. Y por eso también en las religiosas, en el sacerdocio, se nos invita a vivir también en la castidad. Que al igual que cualquier soltero, hombre o mujer, también nosotros entendemos que no ejercemos nuestra sexualidad en el intercambio con otra persona porque ofrendamos nuestra vida al Señor. No es que sea imposible vivirlo, que genere un profundo dolor. No, no. Es simplemente tener una motivación profunda. Y la motivación profunda de la castidad, así como en el matrimonio es el amor entre un hombre y una mujer, la motivación profunda es el amor a Dios. Es reconocer que Dios tiene un proyecto de vida. Y entonces yo opto por ser sacerdote porque siento el llamado de Dios y no estoy renunciando a mi capacidad de amar. No amaré a una sola mujer, no amaré a unos hijos, sino que el corazón del sacerdote le lleva a poner a todos en su corazón
Y entonces por eso ama y sirve al niño, al adolescente, al joven, al anciano, al hombre, a la mujer, al pobre, al rico. No estamos renunciando en la castidad a nuestra capacidad de amar, sino al contrario, expandemos nuestra capacidad de amar. Amar a todos en Cristo. Es un reto, ¿eh? Recuerden cómo los mismos apóstoles le dicen, oye Señor, y se refería al matrimonio, ¿eh? Si esa es la situación del hombre con respecto a la mujer, no conviene casarse. No, el Señor Jesús no está descalificando el matrimonio ni está diciendo la sexualidad es algo feo, es algo sucio. Al contrario, Él dirá, no todos comprenden esta enseñanza. Yo quiero decirles que la relación íntima entre un hombre y una mujer para la iglesia y desde la óptica de Cristo es tan sagrada que por eso es un sacramento. Y la castidad en el hombre que decide a seguir a Jesús en el ministerio sacerdotal también es un sacramento. ¿Sí? La castidad, una expresión de nuestra sexualidad, de nuestra personalidad centrada en el amor. Dice el Señor Jesús que comprenda aquel que quiera comprenderlo. Grande es este misterio, hermoso es este misterio. Por eso nos ha dado hombres tan grandes como Juan Pablo II, San Juan de la Cruz, San Francisco, y mujeres excelentes como Madre Teresa de Calcuta, Madre María Inés, Santa Clara, Santa Mónica, en fin. Y ojalá entonces tú y yo queramos ser de esos hombres y mujeres que abrimos nuestro corazón a Dios, le pedimos su Espíritu para que entendamos este misterio y lo hagamos vida. Jesús, que todos te conozcan y te amen, es la única recompensa que quiero. El Señor está contigo. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ti, sobre tu familia, sobre México y el mundo entero. Amén.